¿Qué tal, amigos? Los escuchas de Radio M12 a través de Radio Watt. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, que se transmite desde la frecuencia universitaria 96.9 del FM para todos ustedes. Como ustedes bien saben, estimados amigos, nuestro programa a lo largo de 15 años se ha caracterizado por ser un programa crítico, de análisis crítico, donde, lo hemos dicho, no hemos firmado cheques en blanco con nadie. Y el día de hoy vamos a asomarnos, a tratar de ir viendo qué es lo que ocurre en nuestro estado, en Puebla, con la cuarta transformación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdaderamente estamos en ella? ¿Estamos a ese nivel de lo que está ocurriendo en el país? ¿Y qué está ocurriendo también en el país? Vamos a entrarle a este análisis crítico. Usted, espero que me lo permita para poder llevar a cabo adelante este programa. Me acompaña nuestro compañero Paco Soto. ¿Cómo estás, Paco, de Guerrilla Digital? Paco, buenos días. Buenos días, un abrazo a todos los radioescuchas. Bien, muchas gracias y deseoso de iniciar. Correcto. Y vamos también a saludar a nuestro compañero, nuestro amigo, el economista Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Buenos días, compañeros, y muy buenos días al auditorio para este tema que va a estar bueno. Pues, estimados amigos, empezamos. Miren ustedes, el gobernador de Puebla, ahora Miguel Barbosa, empezó su campaña de propaganda con el lema reconciliación, paz y bienestar. Aseguró que su gobierno no sería de persecución y que por primera vez en Puebla estaríamos en plena tranquilidad. Sin embargo, estimados amigos, miren ustedes, Puebla es el quinto estado a nivel nacional con más feminicidios registrados durante este 2020. La ciudad mexicana, Puebla, nuestro estado, antes tranquila, enfrenta una serie de delitos que han llevado a su población a ser la que se siente más insegura en nuestro país. Por otro lado, estimados amigos, el 92.7% de los habitantes de nuestra capital, en nuestro estado, digamos que estamos cercanos pues al Estado de México, a la capital del país. Es una de las ciudades, como decía, la quinta más peligrosa del mundo. De esta manera, nuestra ciudad realmente no ha sufrido muchos cambios en este rubro, en la cuestión de la violencia. También se había planteado que en Puebla se iba a realizar una fiscalía especializada de género y una secretaría sustantiva de igualdad de género, y iban a revisar también todo el sistema de transportación colectiva y sus tarifas. Si usted recuerda, el transporte se incrementó. Se iba a eliminar el fuero y a establecer la renovación de mandato, cosa que tampoco ha ocurrido en nuestro estado. Se iba a hacer una eliminación total del impuesto sobre la nómina. Y dígame usted, ¿qué ha pasado con eso? Se iba a dotar con más recursos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cosa que, bueno, tampoco se ha cumplido. La creación de un instituto para los pueblos originarios que estaría ubicado en Casa Guayo, ahí en Casa Puebla, pero actualmente el campo mexicano, el campo poblano está en completo abandono, que se agudizó también con esta pandemia. Pero no para ahí la situación. De acuerdo con los resultados de la medición de población, en Puebla tenemos una pobreza del 58.9% de la población de esta entidad, de todo el estado. Es una situación de pobreza, es decir, cerca de 3.763.700 personas aproximadamente están viviendo en plena pobreza. De este universo, el 50%, es decir, cerca de 3.211.700 personas estaban en una situación de pobreza moderada, mientras que un 8.6% de la población se encontraba en una situación de pobreza extrema. Así es como está actualmente nuestro estado, estimados amigos. Hay que recordar que aquí en nuestro estado se llevó a cabo pues una elección extraordinaria debido a los fallecimientos en un accidente aéreo de la gobernadora, porque fue la que en ese momento había resultado electa con ciertas dudas de fraude electoral del PAN, que tampoco es de extrañarse, y tampoco es que estemos extrañando al Partido de Acción Nacional, no, para nada.
Simplemente estamos poniendo en contexto la situación. Cuando se murió Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, Miguel Barbosa, el gobernador actual, pues volvió a ser postulado y en esta ocasión, pues sí, obtuvo el triunfo. Ese es el contexto, ese es, digamos, el referente inicial. ¿Realmente estamos en una Puebla de reconciliación, de paz y bienestar? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Te escucho, Paco. Pues sí, o sea, Puebla se había históricamente caracterizado por, bueno, hace muchos años, a lo mejor nadie se acordará ya con cómo está ahora, pero se había caracterizado por ser una ciudad dormitorio, donde de hecho se supone que había un pacto eh, no dicho de paz, donde las mafias intentaban no ensangrentar la zona, ¿no? Y donde pues originalmente vivían o se trasladaban las familias de estas mafias. Ese es el relato, ¿no? Que escuchábamos en esos buenos viejos años. Y pues no, todo el mundo recordaba una ciudad en la que podías caminar tranquilamente, en la que podías trasladarte a todos lados, un transporte muy económico de buen precio, y todos los beneficios, ¿no? de la ciudad dormitorio, una ciudad que se caracterizada también por su empuje en términos artístico, ¿no? de fomento de la cuestión cultural histórica y turístico, ¿no? Pero desde hace muchos años Puebla se ha ido deteriorando en todos los ámbitos. Laboralmente, bueno, también tiene muchos años de ser uno de los lugares donde más precario se trabaja, los peores sueldos y las peores condiciones laborales se dan en esa ciudad que también se caracterizaba por ser una ciudad de experimento social y de experimento publicitario, ¿no? Se supone que aquí traían las grandes marcas que recién se introducían al país, traían sus productos de aquí donde probaban si iban a tener cierta efectividad en el consumidor, porque había pues estos corredores y demás que al final pues nos dimos cuenta que todos eran obras faraónicas, ¿no? De los gobiernos panistas y pristas de esa etapa, pero digamos que todas las realidades que hoy estamos viviendo digamos, las brutalidades del momento, como el huachicol, como las guerritas de mafias, como la trata de blanca, todas esas ya estaban desde muchísimo antes, incluso desde la etapa de Melquiades Morales, ¿no? Entonces, ya había el corredor de prostitución Puebla-Tlaxcala, que es una de las grandes causas de los números escandalosos de feminicidio en el Estado, o sea, algo que no se ha ni siquiera tocado. Hay pueblos, por ejemplo, en la zona de Izúcar de Matamoros, no voy a hablar más de Izúcar de Matamoros, pero hay pueblos construidos artificialmente para la trata de blanca, ¿no? Pueblo específicamente que solamente funcionó para eso y después desapareció, pero imagínense, se crean pueblos para la trata de blanca en un estado, en Puebla. El huachicol toda la vida ha estado, ya me pondría muy peñanetista si dijera que es natural de la gente, no, o sea, pero ha estado desde hace muchos años el huachicol, nada más que había como ese orden jerárquico que después se destruyó, ¿no? Y entonces entraron nuevas mafias y ahora es un pleito por la plaza terrible y las cantidades de tráfico de huachicol en Puebla son uno de los más escandalosos. Y por supuesto es un negociazo que permea y que llega a todos los ámbitos de poder y en general. Entonces, ese es bueno, desde mi punto de vista, las realidades de Puebla, ¿no? Versus el cuento que nos han narrado. Así es. Bueno, pues Marco, tienes la palabra. Pues aprovechando también que lo aborda el compañero desde las historias que nos cuentan, pues yo creo que también habría que ir ya actuando como pueblo, también como adultos, ¿no? Ya si alguien se está pensando en la cuarta transformación en Puebla, como ese cuento que nos dijeron de que se van los malditos prianistas del viejo régimen y llegan los puros de Morena y llegan los representantes de una nueva era para México. Bueno, realmente creo que
Esto es como para un cuento, para que se duerman los niños, pues a lo mejor lo podemos agarrar, pero para explicarnos en manos de quién estamos en realidad en Puebla, qué es de carne y hueso la cuarta transformación, pues tendremos que ver que en realidad, digamos, lo que ahorita estamos viendo es resultado solamente de la división de grupos de poder, o sea, ¿cuáles son esos grupos de poder? Al final de cuentas, hay muchos asuntos, digo, a lo mejor lo comentamos al ratito, ¿no? Yo tengo varios asuntos que ver ahí sobre la seguridad, sobre el ambulantaje, sobre el huachicol, sobre los medios de comunicación, que cuando los analizamos ahí empezamos a ver como que son como la primera, como de dónde sacar, de dónde sacar hebra para llegar al fondo de quién está detrás, ¿no? Del transporte público, etcétera. Pero bueno, digamos, ¿cómo se repartió el poder aquí en esta cuarta transformación? Digamos, eso es algo que abarca más allá de Morena, porque por toda la política que se tuvo, bueno, pues obviamente sabemos que quienes, digamos, los grupos que se empoderaron más, pues finalmente, al final de cuentas, fue el grupo de Barbosa, ¿no? Y todo lo que traía las rémoras de los acuerdos con ciertos grupos priistas, por ejemplo, también, con los grupos perredistas, y también con los priistas, ¿no? Que habían sido los incluso marinistas como Armenta, que ahí Armenta está, digamos, es otro de los polos que aquí están jugando. O sea, mucho de lo que nos pasa en Puebla no es de que si son más, hacen más baches o menos baches que los de antes, ¿no? O que si tiran más basura o recogen más basura, ¿no? Ese análisis cuantitativo también debemos de tirarlo porque no nos va a explicar la realidad. Yo a lo que me refiero es de que a cómo se perfiló los grupos de poder, o sea, el PRI y el PAN jamás se fueron, el morenovallismo tampoco se fue, todos esos grupos tienen representantes, ¿no? Y por eso vemos que, digamos, los que quedaron realmente como jefes políticos fueron tanto a Barbosa, por un lado, que jaló un montón de alianzas también y que a veces tienen sus cambios, y por el otro lado el grupo de Armenta, por ejemplo, y por el otro lado el grupo del superdelegado, que nadie se acuerda ahorita, pero ese lo querían imponer el sobrino de Bartlett, Rodrigo Abdala, lo quisieron imponer hasta, digo, varias veces como candidato a gobernador. Para eso, ese era su destino, digamos, que habían acordado Andrés Manuel y Bartlett. No se pudo, pero bueno, ahí tiene un gran poder también en la operación de programas sociales, de verificación, etcétera. Entonces, lo que pasó con Morena, pues obviamente fue que todos fueron cooptados, ¿no? Cada uno de los supuestos cuadros, ¿no? Que al final de cuentas eran más bien unos oportunistas de Morena, fueron cooptados por los padrinos, los nuevos padrinos políticos, los que antes eran los paladines, ahora los nuevos paladines de la democracia, como Barbosa, como Manzanilla, como Armenta, como José Juan Espinosa, como Nancy de la Sierra, toda esa calaña de gente fueron los que realmente, digamos, tuvieron conexión con grupos incluso a nivel nacional de poder, y entonces, digamos, ya cada uno se alineó. Por ejemplo, Gabriel Biestro, que era el dirigente o era el presidente del comité ejecutivo en Puebla de Morena, pues se hizo hijito político de Barbosa, ¿no? Leonor Vargas, por ejemplo, que también era consejera, secretaria de organización de aquí en Morena, pues se hizo hijita política de Barbosa. Abelardo Cuellar, por ejemplo, que supuestamente estaba contra esos candidatos, incluso contra el mismo Barbosa, pues al final de cuentas se alinea pues por un pacto político, ¿no? Entonces, y del otro lado también, toda la gente que ahorita está apoyando a Claudia Rivera y que está en el ayuntamiento, pues la gran mayoría están, o digamos, se alinearon con Armenta, ¿no? Ahí podemos mencionar, pues, desde Eloísa Vivanco, desde Claudia Rivera, desde Sánchez Galindo, desde Saúl Papaki, que era el presidente del Consejo Estatal, etcétera, etcétera. Entonces, o por ejemplo, ahí yo nada más, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, para que entendamos cómo se armó la cuarta transformación. No sé si ustedes recuerdan, hay un consejero nacional que ahorita anda muy activo en Morena, que se llama Pablo Salazar Vicentello, que, bueno, es una verdadera fichita, ¿no? Era, digamos, todos los que pasamos por el consejo, supimos que era, digamos, que era el perro guardián de Gabriel Biestro, ¿no? Y el defensor a capa y espada de Gabriel Biestro, y el que incluso tiene acusaciones de mucha gente de Morena sobre venta de candidaturas, etcétera. Pero bueno, ahí, por ejemplo, él tiene un audio escándalo, ¿no? No sé si ustedes lo recuerden, un audio escándalo donde Pablo Salazar opera para Armenta, para tumbar la candidatura de Barbosa, y entonces empieza a negociar con Edgar Moranchel
que incluso tenía nexos con Eugir Castañón. Y entonces, en una de esas, por ejemplo, este Pablo Salazar, que ahorita es consejero nacional y que anda muy activo y que incluso hasta se lanzó para la dirigencia nacional de Morena, cosa, y que incluso quedó entre los primeros 5 lugares, cosa que se me hace rarísima. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente que queda ahí, que mágicamente, ¿no? Sin que nadie lo conozca. Pero entonces, así se fue armando la cuarta transformación en Puebla. Entonces, lo que estamos viendo ahorita no es casual, o sea, toda esa bronca entre Claudia Rivera y entre Barbosa expresa pugnas entre otros grupos políticos de poder, incluso nacionales, y que incluso ellos Y que cambian, tienen ¿no? Por rasgos del ejemplo, PRI, del PAN, al final de cuentas, Marco. Que al final de totalmente, cuentas sí, y por ejemplo, tienen esos colores. eso es a lo que yo iba. Por ejemplo, nosotros, yo les digo que los que quedaron como en las cabezas fueron por un lado Barbosa y por el otro lado Armenta. Pero si nosotros los vemos toda la operación política, ahí están los Saúles Huertas, ahí están los Héctor Alonso, ahí están los Arechiga, por ejemplo, toda esa gente que ya sabíamos que venía del PRI y que operaban como para manipular las elecciones, para el corporativismo en la SEP, para el corporativismo en muchas secretarías del gobierno, pues esos se quedaron ahí, digamos, y tienen todavía puestos, ¿no? Y entonces, y por eso digo que las pugnas que ahorita estamos viendo son cosas interesantes. Por ejemplo, esa pugna que salió en torno a la secretaria de Seguridad Ciudadana en Puebla, ¿no? Lourdes Rosales. Si ustedes se acuerdan, ahí hay una pugna bien interesante, porque ¿de dónde salió ella? Ella viene, por ejemplo, de Mario Marín, también trabajó con Moreno Valle, y resulta que en una de esas ya la iba a tumbar Barbosa hace tiempo, ¿no? En marzo del 2000, en el marzo, ¿no? No recuerdo si fue del 19, y entonces resulta que Claudia ya lo había aceptado, ¿no? Pero ya después se echan para atrás, entonces ahí hubo algo raro, ¿no? Y yo creo que este tipo de personajes como Lourdes Rosales son importantes porque siempre están vinculados, o sea, digamos, para entender quién gobierna en Puebla realmente, no son los monigotes que ponen así, que dan la cara, ¿no? No son esos, sino que en realidad son grupos que vienen, que no han perdido el poder, que tienen nexos con grupos poderosos y que por algo están ahí. Es como yo siempre menciono el caso de Harfuch en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Ustedes creen que lo puso, digamos, Claudia Sheinbaum? Porque ella quiso, no, o sea, esas ya son imposiciones, cosas que aceptan para darle estabilidad a los negocios. Entonces, ahí me pareció interesante esa pugna, por ejemplo, ¿no? Ahora, hasta ahí la voy a dejar porque creo que ya son varias, digamos, son varios aspectos, pero hay más aspectos para que la gente razone y pensemos qué hay detrás de eso, qué es de carne y hueso la cuarta transformación en Puebla. Y como bien lo dices tú, no, Dios nos libre de extrañar al PRI y al PAN, pero bueno, sí Porque hay que aquí analizar están. entonces que... ¿Dónde ¿no? están? Bueno, Vamos a ir a un por lo corte. mientras ahí la dejo. Correcto, Marcos. Vamos a ir a un corte, estimados amigos, y regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Radio M12. Y bueno, estimados amigos, está muy clara la exposición de nuestro compañero Marco Álvarez. En efecto, usted por los frutos puede conocer el árbol. Es un dicho harto popular, muy popular, pero que verdaderamente entraña una gran sabiduría. Se aumentó el transporte público en Puebla. No ha bajado el número de feminicidios. Tenemos el 5º lugar a nivel nacional. Los índices de violencia son grandes. El 58% de la población vive en la pobreza. Dígame usted, ¿no se parece esto a las mismas estadísticas que teníamos con el PRI, con el PAN? Entonces, ¿de qué cuarta transformación estamos hablando? Paco, te escucho. Sí, o sea, la exposición de Marco es interesantísima porque desmenuzó los actores y el proceso, ¿no? Pero yo me quisiera ir incluso más atrás por este tema de la prostitución de los conceptos, porque si nosotros nos preguntamos si la cuarta transformación está operando en Puebla, pues primero tenemos que preguntarnos qué es la cuarta transformación, y luego si empata o si a estos personajes les interesa eso, ¿no? O sea, si realmente están en ese proyecto. Yo no creo que estén en ese proyecto. O sea, digamos que el proyecto ya había sido abortado de inicio, digamos. O sea, la imposición de Barbosa implica, pues,
pues la típica política de antaño, y implica que jamás iba a poder haber coordinación política en Puebla ni acuerdos, porque si te ponen de gobernador un candidato foráneo, que es muy típico eso, pero además de foráneo desconocido en la política local, porque ni siquiera era morenista, y que fue impuesto pues básicamente por dádivas y por acuerdos políticos en los pasillos, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que Barbosa es el que operó la salida de ciertos periodistas para conformar Morena de su grupo base, y como premio recibió la candidatura de Puebla, ¿no? En tiempos del morenovallismo, que por supuesto no vamos pues claro, no vamos a ahora por eso hablar bien del morenovallismo, ¿no? O sea, esas elecciones donde dirán muchos que perdió Barbosa, otros dirán que ganó como fraude, estaban viciadas y cochinísimas. Yo me acuerdo pues, que hubo escándalos, ¿no? Esto del Hotel MM, gran hotel que era básicamente una fábrica de papeletas, de votos y de papeletas espurias, que ya después pasó a ser llamado como el Mapache y Mapache, porque es MM, entonces Mapache Gran Hotel. Y pues todos recordamos esas imágenes de esperpento ahí, sacando las boletas falsas a la gente ahí de Morena, y luego el Euquid Castaño Muerto, que lo mencionaron ahí, tirándose al suelo y llegó ebrio y todo eso. O sea, ese es el esperpento típico de la política local. Y obviamente estaba viciadísima, pero eso, vaya, no quita el cuestionamiento de legitimidad de Barbosa, ¿no? Como gobernador. Y que llega a una, digamos, llega a gobernar en una estructura que más o menos se estaba delineando, obviamente, con todos esos problemas de toda la vida, de los nuevos morenistas, ¿no? Los nuevos morenistas en Puebla, que pues todos eran expriistas, son expriistas, del MC, expanistas, bueno, salían de todos lados, menos de Morena. Y aquí la pregunta es, a ver, ¿dónde están las bases? O sea, ¿qué se estuvo construyendo antes de Barbosa? ¿Dónde estaban las estructuras de base de Morena y las famosas, y los famosos cuadros que se habían construido en esa etapa? Yo creo que fueron absoluta y totalmente aplastados por estos movimientos, optados y aplastados por estos movimientos del centro, ¿no? De lo que venía de México y demás. Pero bueno, o sea, yo por eso la pregunta es, ¿qué es la cuarta transformación? Porque si esta es la cuarta transformación lo que está viviendo el pueblo, pues a mí me gusta la cuarta transformación. Pero bueno, yo no creo que esto sea la cuarta transformación. Yo creo que esto es simple y sencillamente el reparto político y la conformación política de actores que ya venían operando desde hace muchos años, todos marinistas, melquiadistas, o sea, lo de toda la vida. Entonces, para poder meter a la cuarta transformación, primero tenemos que ser cuidadosos en buscar ahí sus definiciones y ver si aplica. Yo no creo. Por ejemplo, la cuarta transformación tendría que ver con el combate a la corrupción. Y eso significaría destrozar totalmente el andamiaje político de Puebla, ¿no? Donde tenemos a todos estos personajes y a todos estos grupos repartiéndose, y mientras está este reparto, mientras hay esos pleititos, los problemas base de Puebla pues siguen totalmente intocados y los negocios se siguen repartiendo. Ante la ausencia, la pregunta sería, ¿hay ausencia entonces de Estado en Puebla o solamente hay simulación? O sea, o hay las dos, ausencia de Estado más simulación, y los problemas siguen operando. O sea, ¿cómo se va a combatir la delincuencia si ni siquiera, bueno, hay mando único, pero ni siquiera hay operación de las fuerzas locales desarmadas, y hay todos estos conflictos con las figuras que fueron impuestas en los cargos como las que mencionaron? Entonces, pues, ¿cómo se va a combatir el feminicidio si una de sus causales básicas, que es tema de la trata de blancas, sigue siendo un negocio, pornografía infantil y demás, sigue siendo un negocio que nos recuerda a los tiempos marinistas, ¿no? De los whiskies y demás. O sea, son asuntos monstruos que están ahí engordando, y que ante la ausencia de una política real y de una coordinación, pues van a seguir creciendo, van a seguirse multiplicando. Y yo no veo, la verdad, al partido ni a los personajes atacando esas situaciones, ¿no? Sino más veo pues, los negocios
y veo las pugnas de poder. Ahí se queda la cosa, pero también el tema sería investigar qué está pasando con los comités de base, ¿no? De Morena en Puebla. Cómo están operando. Yo veo que es más bien una individualización, o sea, como no hay coordinación, entonces están ahí operando ciertos personajes individualmente, diputados locales, ponen su casa de, pues como su casa de atención ciudadana, diputados federales, ponen Para aquí ver sus qué ganan en las chiringuitos próximas elecciones, ¿no? para Buscando recabar clientela. clientela política que les permita aspirar a algún cargo que les resuelva la vida Claro. económicamente o que les permita servirle a otros que verdaderamente, pues sí tienen todo un argumento económico bien establecido en Puebla, buscando sus actores políticos, los comités de base que tú señalas, estimado Paco, pues realmente desde mi perspectiva, permíteme tomarme este pequeño tiempo, considero que verdaderamente la gente no estaba a favor exactamente, al menos en Puebla, estoy hablando de Puebla, de Morena y sus actores políticos. Realmente la gente estaba harta del PRI y del PAN, estaba cansada de los gobiernos corruptos y pues creo que le dieron a tole con el dedo, por lo que dice Marcos. Los mismos priistas, los mismos panistas resentidos con sus estructuras anteriores, de alguna manera lograron acomodarse en lo que es Morena, Puebla, y se robaron el regalo. Y tuvieron el mayor regalo que es la gubernatura a través de Barbosa. Y miren ustedes, si uno de los pilares, como dices Paco, de la cuarta transformación es finalmente luchar contra la corrupción, pues permíteme decirte que pues ni se ha puesto el primer ladrillo de eso en Puebla y prueba de ello es lo que está ocurriendo con el agua en nuestro estado, con el agua en nuestra capital, que Omar Jiménez ya en otros programas nos ha demostrado con mucha claridad cómo hay grandes acciones de corrupción respecto a eso en el Estado y los gobiernos y las autoridades del gobierno no han hecho absolutamente nada. El agua se la están llevando empresas y están haciendo un gran negocio a costa del agua de los poblanos. Y nada se hace al respecto. Ahí hay mucha corrupción, Paco. Ahora sí, ojalá que nos comentes un poco más acerca de estos comités de base que nos estabas diciendo al principio, Paco. Sí, porque, o sea, colateralmente, pues la gente se organizó, ¿no? Naturalmente, o sea, se fue constituyendo en comités. Pero el problema es que estos comités están descomunicados, o sea, no están coordinados, no responden a prácticamente ningún tipo de coordinación o de liderazgos locales, ni siquiera porque, a ver, de entrada, si tengo que responderle, yo como comité de base, tengo que responderle un día a Biestro, otro día a otro día a todos los que están ahí pugnando el pastel, pues va a ser una bronca. Y luego se genera una presidencia, una dirigencia nacional nueva, que plantea una serie de reformas, ¿no? Todos los comités ahora tienen que ser comités de defensa de la cuarta transformación y que ahora tienen que responder a mandos centrales y pues obviamente los mandan a la goma. Yo lo que he escuchado de la gente aquí es que no reconocen a Mariano Delgado porque fue elegido mediante una encuesta un método que no estaba considerado en los estatutos del partido y que además es un método que tiene más que ver con la publicidad y con el marketing, pues, que con una cuestión de elección popular, que la elección popular al fin y al cabo lo que arroja es legitimidad. Pero De si tú fuiste, democracia participativa de la que habla claro, tanto Manuel López Obrador, ¿no? claro, pero si fuiste elegido por unas encuestadoras que impuso el INE y luego esas encuestadoras pues, se les paga, pues entonces, ¿qué tipo de legitimidad y con qué autoridad vas a llegar a poder decir, a ver, comités de base, ahora se me alinean y ahora me van a responder? No, pues no. A ciertos comités están respondiendo todavía a ex personajes del CEN, de Morena Nacional, pero que ya ni siquiera operan, o a los famosos puros, ¿no? Que no necesariamente están en espacios de autoridad en Morena Nacional. Entonces, es todo un merengue ahí bien complicado. Pero te digo, el tema de la corrupción y de la inseguridad sigue latente. Por ejemplo, ahorita salió los periodicazos del Junior de los Prida, que fue capturado en México, sorprendido allí en una red de corrupción y
Y bueno, ahora resulta que él es el monstruo, ¿no? Él es el monstruo que tiene la estructura, cuando pues todo el mundo sabe pues que es el hijito y que hay un Que le papá. escarben y van a encontrar, no sé hasta dónde van a Sí, llegar. imagínate, van a Marco, encontrar, bueno, perdón, continúo. van a encontrar una serie de cosas Ya que... te digo que van a encontrar, Adiós. pero adelante, Marco. Perfecto. Marco, Pues sí, bueno, el problema ahí con la estructura interna de Morena es que ya todo esfuerzo de base ya está previamente cooptado, por decirlo así, porque ya es como segmentos de mercado, ¿no? Digamos que ya todos los padrinos ya, digamos, tienen más o menos un cierto reparto. Entonces ese es el gran problema, ¿no? De que, o sea, de que les va a llegar a la Sierra Norte o les llega un enviado de Armenta o les llega un enviado de Barbosa o de Monreal o de algún otro personaje. Entonces ese es el problema, que al menos que hubiera de verdad de verdad un movimiento que rompiera, ¿no? O sea, que las bases rompieran con sus dirigencias espurias, eso sería ya otra cosa, habría posibilidades, pero eso no se ve, ¿no? Por el momento, no se ve en el corto plazo ni en el largo. Ahora, ahora yo también en el vuelvo largo, un poco Marco. ¿no? Por el lado de Morena, ¿no? Digamos, entonces, porque son fácil de alinear, ¿no? Con eso de la cuarta, eso es algo que voy, que hay mucha buena fe en Morena. Es el problema de que no hay formación política. Entonces alguien te dice, tú tienes que apoyar a la 4T y yo ahora sí que ya yo veo dónde entrego esto y con quién hago los acuerdos y tú nomás haz la chamba. O sea, en la división del trabajo, ¿no? De los militantes como hormiguitas y pues los otros, digamos, ellos son los que sí saben hacer política. Y entonces eso fue, digamos, así nació Morena, así se construyó y pues esos son los resultados. Yo recuerdo, por ejemplo, yo ahorita voy a los temas de, por ejemplo, cuando llegó, tú mencionabas, Ballinas, cómo llegó, con qué promesas llegaron tanto gente como Barbosa como Claudia Rivera, ¿no? Y menciono a los dos porque en ellos se concentra un poco la pugna política, ¿no? Porque también hay poderes ahí, digamos, periféricos en otros lados, que en San Martín, que en la Sierra Norte, que en Tehuacán, sí, yo lo sé, pero digamos, la cuestión digamos, como que se va haciendo esa síntesis de la pugna entre estos dos bandos. Entonces, por ejemplo, Claudia Rivera llegó con la onda, con el discurso ese de que las colonias de Puebla estaban súper abandonadas y miren cómo somos como ciudadanos de segunda. Y yo me pregunto a cualquiera de las personas que vivimos en las colonias aquí del sur o en las colonias del norte, realmente se ha cambiado un poco la lógica, digamos, la lógica de la infraestructura, de la atención, pues no. Ahora, Barbosa igual llegó con una serie incluso hasta de acusaciones gravísimas. Yo lo mencioné en otro programa, pero pues nadie me ha apelado porque pues ya eso para nadie existe. No sé si ustedes recuerdan cómo en el DIF estatal llegaron con el argumento de que habían encontrado en el DIF que había una red de venta de niños. Es algo gravísimo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó ahí? O sea, tú tenías las pruebas y entonces te hiciste guaje, entonces ya pactaste políticamente. Me está dando a Es entender cómplice. que si ellos llegaron y vieron eso, ahí hubo acuerdos para que eso la ciudadanía y el pueblo no lo conociéramos, ¿no? Igual pasa con los guachicoleros, igual pasa con los ambulantes, igual pasa con todos los que tengan, con los microbuseros, con los que tengan las concesiones del transporte. Entonces, es ahí donde yo veo que, por ejemplo, y nos da mucho que pensar las acusaciones que se han hecho Barbosa y Claudia Rivera, su grupo, ¿no? Se han acusado de todo. Por ejemplo, del lado de Claudia hacia Barbosa le han dicho que tiene incluso hasta funcionarios de García Luna, ¿no? Gravísimo. Y del otro lado, Barbosa los ha acusado de que tienen colusión con bandas y con grupos de la delincuencia organizada, lo cual es gravísimo. Aquí el gran problema, y ahora sí me voy a volver buena onda, y yo creo que yo les creo a los dos. Aquí ahí sí les creo a los dos, creo que los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque tú no sacas políticamente tú no sacas una acusación así de ese calibre si no hay algo de fondo. El problema acá, y es lo que en sí me preocupa, es que como pueblo nada más estemos viendo cómo se están dando así como que amagos, o sea, la realidad vale gorro, ¿no? Si sigue habiendo feminicidios, secuestros, muertos, eso vale gorro. Aquí el problema es cómo se dan en la torre políticamente y cómo te amago y cómo te amenazo de que a lo mejor yo te puedo meter al bote o de que a lo mejor yo te puedo acusar con AMLO y a ver cómo te va, ¿no? Entonces, ese es el problema, ese es entre otros problemas, pero creo que había una pausa, ¿no?
Sí, Entonces, por ahí vamos a creo ir a que nos una está diciendo pausa. Lalito, Vamos a una pausa, perdón. mi querido Marco, y regresamos. Vamos a una pausa, estimados amigos. Retachamos rápidamente. Siempre me toca. Ya estamos de regreso, estimados amigos. Miren, muchachos, yo no quería comentarlo, yo no quería decirlo, pero vamos a plantearlo. Aquí, en el centro Échale. histórico de la ciudad de Puebla, aquí en el centro histórico de la ciudad de Puebla, me robaron el auto. Cuando fui a poner mi denuncia, no había en el centro de Puebla, estoy hablando del primerísimo cuadro del centro histórico, no había una sola cámara de vigilancia no había. ¿A quién le reclamo el costo de mi auto? ¿La señora Rivera? No, por supuesto que no. Nadie ha hecho nada hasta ahora. Imagínese usted, en el mero centro histórico, a propósito de las colonias que estaba platicando, del beneficio de las colonias que decía Marco Álvarez, pues no, ni el centro histórico se salva, estimados amigos, en esta ciudad de Puebla. Esa es la cuarta transformación en nuestra ciudad. Triste, triste, pero ¿qué significa esto, muchachos? Paco, Marco, ¿qué significa esto? ¿Pensar que regrese el PRI? ¿Pensar que regrese el PAN? ¿O la alternativa es pedirle a la gente que sea verdaderamente democráticamente participativa y exija de sus gobiernos que eligió una respuesta adecuada a la altura de lo que representa el voto popular, de lo que representa elegir a un gobernante? Están haciendo lo que se les antoja, están viéndonos la cara. Se pudo votar en contra del PRI, se pudo votar en contra del PAN a nivel local, a nivel nacional, pero los que están ahora resulta que son casi iguales, si no es que lo mismo. Paco. Bueno, es que estos son de estos lodos, estos barros, de aquellos lodos, estos barros. Estos son muchas consecuencias de las políticas de esos tiempos. Por ejemplo, el DIF estatal, no sé si recuerden que estaba dirigido por Marta Erika Alonso. Entonces, ese fue su primer cargo, digo, además de destrozar la estructura del PAN, las alianzas y la estructura del PAN, después, bueno, y en el DIF estatal, se arrastran todas estas deficiencias. Esto de las cámaras, de la movilidad, todo el asunto del embachamiento en Puebla y demás, pues ya se venía rumiando desde la época galista, ¿no? Aquí en Puebla con ese presidente municipal que tuvimos que sabe qué hizo, ¿no? Y yo lo que veo es que como respuesta, pues solamente veo acciones como de parche, ¿no? O sea, no se solucionan los problemas bases, pero como que le ponemos ahí un curita, ¿no? Hacer la ciudad con más movilidad, ya que pusieron todas esas obras faraónicas, ¿no? De movilidad para ciclistas, todas esas que no funcionaron, pues ahora hay medio arreglarlas. Y luego los pasos de cebra, pintarlos de colores incluyentes, para que luego vengan los de por familia a pintarlos de blanco, y ese tipo de esperpentos, pues son las respuestas, ¿no? Y esto de llenar de cámaras toda la ciudad, pues nos damos cuenta que, vaya, ni siquiera en el primer cuadro funciona ese sistema, ¿no? Entonces, lo lógico es que hubiera una serie de políticas correctivas y propositivas, pero pues lo que vemos es, pues hay un bachecito, lo arreglamos aquí, ahí les ponemos una calzadita se las pintamos bien, les ponemos ahí unas vallitas, y pareciera que esas son las grandes obras, ¿no? Por ejemplo, ahorita que he comentado lo del Junior Pida, no lo quería olvidar, va a salir que quiénes son los que manejan todo el Te perdimos, Marquito. Te perdimos y bueno, Marco, de ruta, ¿no? perdimos un poquito tu voz, Marco. Estamos perdiendo a nuestro compañero Marco, perdón, a nuestro compañero Francisco Soto. Marco, te escuchamos. Pues sí, bueno, yo más bien lo Eso que también. comento, ay, perdón.
Perdón, es que sigue metiendo. No, parece que sí tenemos un problema ahí. Eso también dispara. Paquito, ¿Ya me te escuchan? perdimos un ratito, te perdimos como, pues desde el principio, básicamente. Ojalá puedas volver a replantearnos qué vamos a esperar de esta gente, de la detención de Prida, del hijo de Prida. No, lo perdimos de plano. Adelante, Marco Álvarez. Sí, sí. Bueno, pues más o menos siguiendo lo que yo quisiera plantear es que para que quede claro con la gente, ¿no? De que no es de que estemos, como siempre, lo volvemos a reiterar, no es que estemos añorando al PRI, al PAN. Lo que estamos diciendo es que la gente se tiene que, a partir de la realidad que estamos viviendo, te tienes que replantear qué es el PRI y el PAN, te tienes que replantear que siguen vigentes muchas de esas formas, te tienes que replantear que tiene que ser de otro modo, o sea, es a lo que voy, de que la solución desde el pueblo se tiene que construir de otro modo. Si la gente ahorita sigue esperanzada en que las Claudias Riveras y los Barbosas nos van a sacar de esto, pues nos vamos a quedar esperando muchos otros periodos de gobierno y más diputados y más oportunistas, etcétera. Entonces, yo más bien por eso es a lo que voy de que veamos cómo se tendría que imaginar, digamos, la gente, cómo hacer incluso un partido, ¿no? Una organización popular, y cómo funcionan las organizaciones. Vamos a estar esperando a que así funcionen, de que así con el pragmatismo que domina en Morena, vamos a seguir esperando que eso nos salve, pues no, yo creo entonces, y porque todo sigue funcionando igual. Por ejemplo, otro de los temas que es, creo que muy importante y que la mayoría no tocan, es los medios de comunicación. No sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando, digamos, en cuestión del gobernador, pues es otra vez la cargada, ¿no? Que medios que uno los veía cómo le tiraban así, se lo acababan a Barbosa cuando era candidato, ya siendo gobernador, ya se alinearon, ¿no? Y entonces ya hablan bien y es chistosísimo, ¿no? Ver que eso. En el caso de Claudia Rivera, ahí hubo como que otra forma de operar. Hubo muchos, digamos, hubo medios que le siguen pegando, pero también, si se han dado cuenta, la forma de hacer política es la misma. O sea, yo he visto muchas revistitas así como antes le hacía Gali y como antes le hacía Moreno Valle, incluso de las campañas que a veces de repente Claudia Rivera se da como que gira de medios, ¿no? Entonces se ve que están pagados esas, sí, se ve que están pagadas. Así es. Bueno, Paquito, te Perdón, escuchamos creo que nuevamente. ya no me vi. También tuvimos un problema ahí con nuestro compañero Marco Álvarez. Paquito, pues te escuchamos. ¿Qué vamos a encontrar Sí, de te Prida? escucho, pero Nos ¿Qué están vamos a atacando descubrir? el internet. Algo pasa, algo está muy sí, raro está esto. Barbosa. Qué Pero a ver, bárbaro. Paquito, con la detención del hijo de Prida, ¿qué vamos a encontrar en Sí, Puebla? sí, pues va a salir un cochinero, porque ahorita que mencionó compañero Marco de los medios de comunicación, pues hay que anotar que la familia Prida es la dueña de Síntesis y de otras, pero a ver, es que el tema no es solamente Síntesis, o sea, es la orientación general de los medios de comunicación en Puebla, ¿no? Y quiénes son o sea, porque una cosa son los directivos y las mesas directivas, que a veces nada más son como florería, y quiénes son los capitales, quiénes son los personajes detrás de esos medios de comunicación, ¿no? Que por cierto son medios de comunicación, la mayoría muy chayoteros, hay que decirlo, ¿no? Entonces, y por supuesto, el poder mediático en Puebla toda la vida ha estado al lado del poder. Nada más que ahora, como el poder, pues lo comporta un nuevo agente, ¿no? Barbosa, Morena, etcétera, pues ahora también hay que ver si los conglomerados económicos detrás de esos medios quieren o pueden hacer alianza con ellos, ¿no? Pero de que sigue habiendo chayote, ¿no? O sea, el tema es que ahora los medios de comunicación tienen que responder a dos amos, a sus directivas específicas y al poder del gobierno. Entonces, en ese sentido, yo no creo que se haya acabado el chayote, la comunicación social pagada. Yo creo que sigue siendo un fenómeno y es más, era y siempre ha sido la gran fuente de financiación de los periódicos. El Así chayote, es. ¿no? El Si boletín. no, por la venta no vivirían. Yo creo que ninguno en Puebla.
No, A ver, pues no, imagínate, con unos tirajes mediocres ya mero van a sobrevivir esos grandes negocios. así es. Marco, pues vamos completando lo que nos estabas informando hace un momento. Sí, pues yo me refiero precisamente a que quizás la gente, muchos no han percibido esta nueva, no nueva, ¿no? Sino más bien esta vieja forma de hacer comunicación, tanto del gobierno del estado como también del gobierno municipal, ¿no? O sea, a mí me impresiona incluso ver cómo se da sus giras por los medios cuando quieren empezar a subir su imagen, y entonces tú ves cómo las entrevistas son a modo, ¿no? O sea, señora Claudia Rivera, cómo muéstrenos los avances, incluso hasta hay incluso hasta revistas que se hacen, ¿no? Que esa era una política que inventaron los priistas y los panistas, ¿no? Que así como tipo gente bonita, ¿no? Hasta los ponen así como que con otra presentación y que es un estadista y le dan una imagen y las páginas interiores hasta están bien trabajadas, ¿no? O sea, en su casa y modelando casi el político, ¿no? Bueno, eso es lo que hacen también nuestros gobernantes de la Cuarta Transformación, y yo me pregunto ahí sí, ya no es de que yo quiera decirlo, simplemente es que es dinero del pueblo el que ahí se está, y hay personas que piensan que están viendo información cuando en realidad están viendo maldita propaganda, vil propaganda, ¿no? O sea, y eso no se aclara, porque eso también es otra cosa de los medios aquí en Puebla y a nivel nacional, que no lo aclaran, que dijeran, por esta entrevista nos pagaron tanto y bueno, pues lo pidió tal político, ¿no? Sino que la gente piensa que está viendo o que se está informando. Entonces, pues Y que esa es no crea otra la de las gente que nada cosas que más creo el que... Reforma, que nada más el Reforma es el único periódico vil y el único periódico chayotero que hay Pasquín, en el país, ¿no? No es solo Reforma Claro, el sí, sí. único periódico vil. Hay muchos periódicos y los locales, créame usted, no voy a decir cuáles, pero yo trabajé en uno de ellos. Triste, y creo que muchos de los que estamos acá. Bueno, estimados amigos, pues a ver, para ir cerrando, compañeros, resulta entonces que Morena es un partido que ganó por el voto de la gente en Puebla, pero que actualmente la misma ciudadanía no responde siquiera a los comités de base. Esto da una pequeña luz o da una pequeña idea de que está rebasado el PRI, el PAN, el mismo Morena está rebasado en Puebla. La gente está cansada de estos gobiernos tan mentirosos, tan manipuladores, tan groseros con el pueblo, y que de alguna manera va a seguir habiendo elecciones. Ese es el gran tema. Va a seguir habiendo elecciones y otra vez van a aparecer en las boletas PRI, PAN, PRD, creo, y no sé si existe todavía, PT y Morena. Van a seguir apareciendo en las boletas. Pero el ciudadano tiene que buscar la alternativa de que si va a seguir esta situación, por lo menos exigir que verdaderamente los candidatos sean elegidos por el pueblo, no por el dedazo o la negociación política. La verdadera democracia participativa necesita de la gente, necesita de usted, de que se informe, de que verdaderamente participe. Y yo sostengo y pido que se decrete aquí la revocación de mandato. Ojalá pueda haber revocación de mandato. Quede quien quede, para que caiga quien caiga. Si verdaderamente la gente participa, créame, que no duraría un gobierno, un gobernador no duraría ni 3 años. No duraría ni 3 años. Necesitaría estar a la altura de las exigencias del pueblo para poder terminar 6 años de mandato. ¿Qué pasaría? ¿Qué diría usted si hoy se pide la revocación de mandato de Miguel Barbosa? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo aguantaría Miguel Barbosa la revocación de mandato, Paco? híjole, pues no creo. Y además el fantasma de un reviraje al PAN Peligroso. o al PRI está más que vivo, ¿no? O sea, hay grandes posibilidades. Primero porque nunca se han ido, ¿no? El yunque panista poblano sigue ahí. Es estructural, casi, casi. Pero no, o sea, no creo que soportara el gobierno de Barbosa esta figura, porque no se ha visto un actuar congruente. Pero ahora yo creo, en lo de los comités de base, yo creo que entonces está ahí la esperanza. La gente no le responde
parcialmente a los comités de base, pero los comités de base siguen existiendo y siguen teniendo su espacio. Lo importante sería fortalecerlos, robustecerlos. Y ahorita, por ejemplo, con la pandemia se complica muchísimo la labor, ¿no? Se complica muchísimo todas las actividades que llevan a cabo los comités de base para difundir el proyecto, pero hay muchísimas alternativas que se están dando, por ejemplo, el Zoom, etcétera. Se han estado dando ejercicios, ¿no? De, por ejemplo, exponer, ¿no? Y traer expositores o conferencistas, etcétera, sobre la cuarta transformación, todo lo de Dussel, ¿no? Los planteamientos políticos de Dussel, etcétera. O sea, ha habido actividades, pero se queda en el nivel de la representación. Yo creo que hay que fortalecerlos, unificarlos y activarnos, ¿no? O sea, activarnos, porque desde la política del Olimpo, pues ya vimos que no se va a lograr absolutamente nada. Y lo que va a terminar sucediendo es que se legitiman o se fortalecen pues el PRI y el PAN, ¿no? Que ahora sí que a río revuelto, pues ya sabemos lo que pasa. Pues Marco, ¿cómo la ves tú? Vamos a regresar Pues al yo PRI, creo que vamos a regresar al PAN, Barbosa aguanta o no aguanta una revocación de mandato, ¿cómo la ves? Ya casi nos vamos, Marquito. pues yo creo que digamos, la duda sería cómo rebasar a quienes ya tienen ese poder, ¿no? O sea, porque ahí sí yo, por eso del lado de los comités incluso ya lo veo muy perdido, porque ya toda la estructura y todos digamos, políticamente ya tiene otra lógica, ¿no? Entonces incluso ahorita están hablando ya de que van a ser igual, los candidatos van a ser como salió Mario Delgado, así por encuestas, que nunca sabemos, así salió Barbosa supuestamente en una encuesta. Entonces ya lo anunciaron, ya lo anunció Edgar Garmendia, que es otro personajito que también es el que era secretario general y está en funciones de presidente. Y yo nada más les cuento, ya nada más para terminar, una anécdota chistosa, que cuando se estaba viendo cómo tumbar a Barbosa y su candidatura y meter candidatos realmente de la lucha social aquí, resulta que en esa sesión del consejo, Edgar Garmendia se le ocurrió proponer como candidato a José Juan Espinosa, porque yo no sé qué acuerdo o qué le habían puesto, pero lo más chistoso fue que cuando se vieron los votos que tuvo José Juan Espinosa, tuvo 0 votos, o sea que ni siquiera a Garmendia ya después le dio vergüenza haber propuesto eso y ni siquiera él votó por José Juan. Entonces, esa clase de politiqueros son los que están gobernando Morena. Entonces yo por eso a la gente del pueblo le digo, hay que construir algo diferente a eso. Así es. Bueno, estimados amigos, pues ya nos vamos. Gracias, Paco Soto. Te agradezco mucho. Buenas noches. Buenos días. Buenos días, un abrazo. Marco Álvarez, buenos días. Buenos días y hasta la próxima, compañeros. Estimados amigos, pues esto fue Radio M12. ¿Qué le podemos decir a usted? Exijamos la revocación de mandato para que se cinchen a las decisiones del pueblo, así nos pongan un monstruo ahí arriba en la gobernatura, el pueblo puede quitarlo. Ese es un arma que debemos de exigir para que podamos hacer verdaderamente una democracia participativa. Así nos pongan a un monstruo, podemos exigir la revocación de mandato y generar candidaturas verdaderamente ciudadanas. Soy Antonio Sánchez Ballinas, pórtese mal, cuídese muy bien, nos vemos la próxima semana.